Bendecidos con toda bendición. Estamos reunidos una vez más en el Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Espíritu, las palabras de vida, el pan de vida. Todo lo que nosotros mencionamos aquí conforme a lo que esté escrito, le estamos dando un entendimiento espiritual. Cuando hablamos de entendimiento espiritual, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de doctrina, de enseñanza. O sea que todo lo que Jesús de Nazaret vivió hace 2000 años era una figura, un ejemplo, para que nosotros de ese ejemplo tomáramos el conocimiento verdadero, el entendimiento verdadero para conocer el beneficio de Dios para nuestras vidas. Así pues, este ministerio nos está revelando los misterios que nunca antes se habían dado a conocer. Repetimos, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni había subido en corazón del hombre. No había subido en corazón de hombre, pero ahora ya subió. Y es por eso que nosotros estamos teniendo el conocimiento verdadero, una doctrina verdadera de lo que se quería dar a entender hace 2000 años. Claro, este era un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no se podía entender en ese tiempo, porque la historia tenía que corroborar lo que se había dicho antes. O sea, cuando habla de resucitar a los muertos, cuando dice que los muertos en sus sepulcros oirán la voz de Dios. Entonces un muerto, si vamos a hablar de una muerte física, un muerto es muerto, ya no oye nada. Pero como no está hablando de esos muertos, sino está hablando de los muertos conforme a una enseñanza doctrinal, entonces esos muertos sí pueden oír, porque no son muertos físicos, son muertos por medio de una enseñanza que fue dada, porque dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con Él, pero es en un conocimiento, porque nosotros muertos físicamente no estamos, sepultados, estuvimos en la doctrina de la gracia. Entonces, ahí es donde comenzamos nosotros a ver el entendimiento. La enseñanza para esta oportunidad tiene por título o por nombre el pan de vida. Ciertamente el pan de vida es una enseñanza, una palabra, es un conocimiento. ¿Por qué? Porque el pan que recibieron aquellos que salieron de Egipto para la tierra prometida era un pan físico, ya lo hablamos. Entonces, las palabras de vida y el pan de vida es un conocimiento. También allá en Génesis dice que cuando salió Adán o lo sacaron del paraíso, Dios puso 2 querubines. No sea que vuelva y vaya a comer del árbol de la vida. O sea, era un conocimiento. Así pues, ahora nosotros vamos a tener una clara enseñanza de lo que Jesús de Nazaret hizo hace 2000 años para que nosotros lo entendiéramos ahora. Pero antes de eso vamos a ir al consejo para que usted siembre, para que usted se anime a sembrar. Porque como le repito, no sé cuándo va a comenzar, pero tendría que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque cada vez que esta enseñanza vaya entrando a su mente, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Vamos a ir entonces a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 8 y 9. Y dice así el consejo para la siembra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra. Ese es el versículo 8. El verso 9 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, nos está enseñando que dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Y como dice aquí, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, obvio, nosotros sabemos que todo lo que nosotros tenemos es por voluntad de Dios. Entonces Dios da semilla al que siembra y Dios da pan al que come. Cuando alguien físicamente tiene una semilla, si se la come, desaparece. Pero si la siembra, le va a dar fruto. Entonces, esto no es difícil de entender. Esto es que cuesta que usted active el conocimiento de sembrar. Por eso es de que si usted ha oído allá en Malaquías 3:10, dice, todos ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque el diezmo y la ofrenda viene desde Abraham. Entonces ese era un conocimiento, esa era una actitud de que si usted ha creído, siembra. ¿Por qué? Porque está dando un beneficio para que la palabra corra y al mismo tiempo Dios le está recompensando lo que usted ha sembrado. Esto no se mueve de otra manera. Miren las religiones, cómo se han hecho de tanto dinero por gente que ha creído y ha sembrado. Porque a usted le cuesta tanto hacerlo en un lugar donde está dándose cuenta que es la voluntad de Dios lo que usted está escuchando y un conocimiento que le da a usted el mayor beneficio de toda la historia, de toda la vida, la herencia de Dios. Así pues, usted fue enseñado una vez más para que tome la actitud de sembrar. Vamos entonces ahora a lo que es el consejo de la enseñanza. Todo lo que nosotros predicamos aquí es espiritual, nada es físico. Entonces le estamos dando el entendimiento correcto a lo que está escrito. En esta oportunidad vamos a ir a Juan en el capítulo 6, versículos del 25 al 59. O sea, vamos a leer una gran parte de la Biblia, pero la vamos a leer con el entendimiento espiritual. O sea, activando los ojos del Espíritu. Juan 6, 25 al 59. Dice así el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí les está hablando Jesús que acababan de ver el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y que hasta sobró y todo el mundo conoce esa historia. Entonces Jesús le está diciendo que lo buscaban porque habían comido el pan y se habían saciado, pero era un pan físico. Entonces dice, verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, y que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ponga atención. El pan
de vida eterna, o sea, una predicación, una palabra, la iba a dar el Hijo del Hombre, porque a este le había placido a Dios escoger en su tiempo. De hecho, esta palabra no la dio José Luis de Jesús, porque él dijo: a mí estas palabras que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, a mí no me han llegado. Cuando venga la transformación, entonces allá van a ver a todo color. Allá se les va a revelar esas palabras de vida. ¿Por qué? Porque las palabras de José Luis de Jesús en la gracia eran para muerte. O sea, en esa doctrina solo había muerte, no había vida. Entonces, aquí dice que el Hijo del Hombre iba a dar el pan de vida. Vamos a seguir leyendo. Verso 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, estamos entendiendo claro que no es el mismo pan. Ahora vamos a continuar. 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando usted está oyendo esta palabra y la cree, no me está creyendo a mí, sino está creyendo a Jesús de Nazaret, lo que hace 2000 años Él predicó y que ninguno entendió. O sea, esas mismas palabras están ahora siendo dadas a conocer para que el entendimiento venga a todos los hijos de Dios como herencia que Él escogió. Entonces dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, porque no era por vista. Ellos podían ver los milagros, podían ver que resucitaron a Lázaro, podían ver que multiplicaban los panes, que Él caminaba en el agua. Pero eso no era para que ellos tuvieran un entendimiento. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver. Entonces dice el 37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios.
Estaba escrito en los profetas. Jesús de Nazaret citó esto y dice, y todos serán enseñados por Dios. Quiere decir que no iban a ser enseñados por Jesucristo, porque Jesucristo vino para salvación, pero cuando viene la doctrina de Dios, viene para dar herencia. Por eso es que estas palabras no son de Cristo. Estas palabras son dadas de Dios. Claro, mencionan actitudes de Cristo por cuanto era un proceso desde que aparece Jesús de Nazaret. Dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que vino de Dios, este ha visto al Padre. El que vino de Dios ha visto al Padre. ¿Cómo es que puede ver al Padre? Con los ojos del entendimiento. ¿Por qué? Porque Jesús no es materia, no es físico. Es una enseñanza, una sabiduría, es un poder. Entonces, dice, este ha visto al Padre. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque no entendían. La carne y la sangre es una doctrina. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios, porque carne era una doctrina, sangre también era una doctrina, y esto no producía la herencia, porque eran dos enseñanzas. Entonces dice 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Era un conocimiento. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Lo que yo acabo de leer es algo que nunca había tenido un claro entendimiento. ¿Por qué? Todos pensaban en lo físico, todos pensaban en lo material, todos pensaban en lo que sus ojos podían ver. Por eso tropezaron. Por eso todas las religiones tratan con lo físico. No voy a hacer mención de qué es lo que enseñan las religiones, porque todo eso no sirve. Por eso es de que cambie, hermano. Que el hermano ande en santidad. Que el hermano se consagre. Que el hermano que le sirve al Señor. No, esos son hipócritas. Nadie puede portarse bien. Y de hecho a Dios no le interesa si se portan bien. Dios lo que quiere es que usted tenga un claro entendimiento en su mente y disfrute la vida. Sin mala conciencia, recibiendo los beneficios de Dios. Y más adelante vamos a tener enseñanzas que por qué
nosotros cambiamos nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar cuando entra la palabra dada por medio de Dios. Entonces, tenemos claro de lo que se trata esto. Ahora viene la pregunta que se hace todo mundo. ¿Y cómo es que enseña eso? ¿A quién le enseñó? ¿A quién le dijo? Jesús de Nazaret dijo que el Hijo del Hombre era la voluntad de Dios para que explicara estas palabras. Y cuando todos sean enseñados por Dios. Ahora les voy a leer un pasaje de una actitud de Jesús de Nazaret. Esa actitud de Jesús de Nazaret era precisamente para mostrarnos lo que en este tiempo venía. Y vamos a ir a Juan en el capítulo 9, versos del 1 al 12. Y después que lea esto, les voy a dar el mensaje del entendimiento. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿A cuántos hombres vio? Uno. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí. Rabí significa maestro. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Verso 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. En los versículos que siguen lo vuelve a encontrar Jesús de Nazaret pero no vamos a leer eso hoy. Lo que aquí hace Jesús de Nazaret con este hombre que nació ciego es un símbolo, una figura de cuando viniera el que iba a enseñar. ¿Por qué iba a enseñar? Porque ya veía, y ya veía las cosas espirituales. Entonces, este hombre había nacido ciego, como nacemos todos, en ignorancia. Pero este hombre, porque está hablando de uno, el cual es el Hijo del Hombre. Entonces, este fue al estanque de Siloé, que significa el enviado. Y ahí se lavó los ojos, y ahí vio. Esto se llama la gracia. El enviado fue Jesús de Nazaret, en José Luis de Jesús. ¿Recuerda usted que José Luis de Jesús dice que cuando comenzó su ministerio vio una figura como la silueta de Jesús que se introdujo en él y él comenzó a hablar palabras que él nunca antes había entendido? Por eso él, cuando entendió la gracia, la predicó
y el propósito era matar a la gente para que el Hijo del Hombre les diera resurrección. Está bien claro. Entonces venía el Hijo del Hombre y nació ciego. Estuvo en la gracia y ahí le fueron abiertos los ojos del entendimiento y ahora podía ver. ¿Qué era lo que veía? Lo espiritual. Por eso es que yo le entiendo perfectamente lo que ahora Jesús de Nazaret dijo hace 2000 años que nunca nadie entendió. Ahora, esto es lo importante. El Hijo del Hombre tenía esa misión. Si usted lo quiere ver, allá en Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí no menciona a Jesucristo. El que estaba en Jesús de Nazaret y el que estaba en José Luis de Jesús. Sino Jesucristo significa salvación. El Hijo del Hombre es el que iba a dar la doctrina que daba vida. Vamos a ir a leer rápidamente primero a los Corintios 15:21. Y dice aquí en el 15:21. Y esto sí le tiene que poner mucha atención. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la predicación de la gracia, también por un hombre la resurrección de los muertos. Estas ya eran las palabras de vida y el pan de vida, donde resucitaban los muertos. Aquí menciona dos hombres, porque son dos hombres que hablan doctrinas diferentes, una de muerte y una de vida. Ahora vamos a ir rápidamente a 2 Corintios 5, 14 y 15. Segunda carta a los Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que aquí habla de una muerte y una resurrección que fue el mismo, pero porque Dios estaba en los dos. Dios estaba en la gracia y Dios está en la resurrección de los muertos. Dios está en la enseñanza del Dios vivo. Dios está en la enseñanza del Padre. Dios está dando herencia a sus hijos por medio de una predicación. Así pues, estamos comenzando a ver claro lo que antes no se podía ver. Para mí fue un privilegio el haber compartido la sabiduría de Dios y espero vernos en una próxima enseñanza. Nos declaramos como nos declara Dios, bendecidos con toda bendición.